Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas. Presenta el terrible caso del Mar Cortés. Mientras a los mexicanos nos prohíben el uso de popotes en las bebidas y el uso de bolsas de plástico en los comercios debido al terrible daño ecológico, la hipocresía que a veces ocurre dentro de ciertas partes del país, voltean hacia otro lado ante los escándalos de grandes empresas, grandes millonarios que se dan el lujo de contaminar reservas naturales, ríos, con total impunidad. Esta historia se trata de Grupo México, la empresa minera más importante del país. ¿Cómo se da el lujo de tirar 3,000 litros de ácido sulfúrico a una de las reservas naturales más importantes del mundo, el Mar Cortés? El Mar Cortés, que una parte pertenece a México, otra parte son aguas internacionales, un tema que explicaré más adelante, pero que es una de las reservas más importantes. El pasado 9 de julio ocurrió este terrible ecocidio. Estos 3,000 litros de ácido sulfúrico fueron derramados en el puerto de Guaymas, Sonora. Esto no es solamente un crimen contra el medio ambiente, la humanidad, sino un conflicto internacional lo que se podría generar. Una parte del Mar de Cortés, como sabemos, le pertenece a México, pero la otra parte es una zona protegida que está en disputa. El Mar de Cortés fue declarado en Patrimonio Natural Mundial de la Humanidad en el 2005. Los más importantes científicos lo llamaron el acuario natural más importante del mundo debido a la enorme diversidad marina. Solo para darles una idea de lo que estamos hablando. El Mar de Cortés es donde llega la ballena gris a sus costas para reproducirse. Hay más de 200 especies de aves, más de 100 especies de reptiles endémicos. Ahí habita el 40% de los mamíferos marinos del mundo. Llegan ahí como parte de su ciclo. El 30% de los cetáceos también pasan por ahí. Es un hogar de especies protegidas como la vaquita marina, la ballena azul y la ballena jorobada, además de más de 700 especies endémicas de peces. Este ecocidio es tan grande que si esto continúa, pues se puede provocar la extinción de especies únicas y endémicas de flora y fauna. No hay palabras para describir este horror. Según la investigadora de biología marina de la Universidad de Sonora, Reina Castro Longoria, el impacto fue innegable. Hubo muerte instantánea para todo lo que tocó, flora, fauna, el agua y toda el área inmediata. Y esto va a avanzar porque obviamente el derrame se está esparciendo a otras partes del Mar de Cortés. En redes sociales circulan un montón de videos de playas de Guaymas y de San Carlos, cómo llegan las especies de tortugas que habían llegado a anidar, muy triste, y pues llegan muertas, o están en condiciones terribles, peces, incluso lobos marinos, llegan muriendo, totalmente intoxicados. El ácido sulfúrico obviamente es corrosivo, tóxico, y además en esa zona se reporta un 100% de ocupación hotelera. Las personas y los turistas que están en esa zona bañándose en ese mar contaminado, pues podrían tener repercusiones graves. Incluso la gente obviamente que vive ahí, los pescadores, han perdido en este momento pues su modo de vida, hasta no sabemos cuándo. Las personas que dependen de ahí van a tener muchas repercusiones físicas y obviamente la empresa responsable, como les comentaba, es Grupo México. Su dueño se llama Germán Larrea y esto no puede ser un accidente. Esta empresa además tiene el cinismo de minimizarlo y decir que fue un derrame muy pequeño, que no causó daños. Y además pues tienen a sus políticos pagados, uno de ellos un tal Cuadri, diciendo que es algo insignificante. Pero obviamente esto es un daño social, económico, un daño inimaginable al medio ambiente. Y no es la primera vez que esta empresa genera algo parecido, tiene un largo historial. Apenas en el 2014, el 6 de agosto, pues también derramaron
40,000 millones de litros de sulfato de cobre. Se vertieron en el arroyo de Tinajá, Bacanuchi y Sonora. Más de 40 comunidades afectadas por el derrame de tóxicos, porque dependían de esta fuente de agua. Habitantes de la zona comenzaron a padecer afecciones cardiovasculares, renales, oculares y obviamente pues se desbordaron los casos de cáncer. Ese fue en ese momento el peor daño ecológico de México, pero creo que ya lo del Mar de Cortés ya lo superó. Salió impune la empresa, obviamente, prometió crear plantas de tratamiento de agua, construir hospitales, indemnizar a los pobladores, pero obviamente no cumplió. Solamente pagó una simbólica multa y eso es todo. Pero ¿quién es ese señor Germán Larrea, el dueño de Grupo México? ¿Y por qué se da el lujo de contaminar ríos y mares sin el mínimo de conciencia? Pues vamos a regresar a mi video del sexenio de Gortari. Disculpen meter política, pero es que se relaciona. Durante su sexenio, como les comenté, se privatizó más del 60% de empresas paraestatales. Se entregaron concesiones al selecto grupo de amistades, las 23 familias que se enriquecieron. Pues en ese caso, una de estas familias que se enriqueció y que obtuvo esa concesión precisamente fue Jorge Larrea Ortega, que es el padre de Germán Larrea. Entonces, desde esa época de Gortari, pues esta empresa ha gozado de grandes beneficios. También apareció en la lista de empresas que Peña Nieto y Calderón condonaron impuestos, ahí donde les perdonaron multas millonarias a muchas empresas, ya no les quisieron cobrar todos los impuestos que debían. Y bueno, pues esta empresa, aparte de contamina, no paga impuestos, fue beneficiada en este momento para obtener la concesión por parte de Gortari y además ha tenido muchos escándalos por las condiciones, pésimas condiciones en que trabajan los mineros. Incluso si recordamos el caso de Pasta de Conchos que ocurrió en el 2006, donde se colapsaron varios túneles de una mina de carbón que les pertenecía en Coahuila y bueno, más de 60 mineros quedaron atrapados. Se puso en evidencia las malas condiciones, la empresa no hizo lo posible por rescatarlos, no hizo lo posible ni por rescatar pues sus cuerpos, no indemnizó a los familiares y salió impune. Pero eso no termina ahí. Cuando les comento que esto va o que podría generar un grave problema geopolítico, les voy a explicar por qué. ¿Se acuerdan del video de la Isla Bermeja, donde les había contado que no se habían establecido correctamente los límites marítimos de México, que se olvidaron de partes y todo esto en la época de Echeverría? Bueno, resulta que tampoco quedó muy claro el tema del Mar de Cortés, porque cuando se estableció estos límites marítimos se les olvidó poner como mar interno, como un mar que pertenecía al país, pues la zona del Mar de Cortés. Por lo tanto, cuando se hizo esta delimitación en la época de Echeverría, solamente a México le quedaron 17 millas hacia la tierra y lo demás son aguas internacionales. Se ha estado tratando de pues lograr llegar a un acuerdo y recuperar el Mar de Cortés, pero la ONU siempre señala el tema de las especies que están ahí en peligro de extinción, como la vaquita marina y todas las demás. Ahora, con este tema de lo que acaba de ocurrir, de que se contaminaron aguas internacionales, se contaminó lo de México, pues ya no se va a poder o van a hacerlo más difícil que México pueda delimitar esa parte y recuperar lo que le pertenece. Porque obviamente la ONU va a decir no, porque tú contaminas y todo esto. Además, en la parte de California, pues no es un secreto que Estados Unidos ha intentado anexarla, que es parte del programa de la balcanización de México, y esto de que Estados Unidos tenga mucho interés en California y en el Mar de Cortés se debe a sus recursos naturales tales como el oro y el petróleo. Pero, y volviendo al tema que nos ocupa del Mar de Cortés, lo más lamentable es que esta empresa pues ha avanzado y sigue estando impune y tenemos que ver qué es lo que va a pasar,
porque ya no se trata de darle una simple multa, lo que se está pidiendo es que le quiten la concesión, que se le revoque y que tenga pues un castigo pues verdadero, porque va a continuar y ya ha continuado destruyendo la vida, destruyendo México, destruyendo muchos animales y provocando muchos casos de cáncer. Pero déjame tu opinión. Este canal te presenta historias alternativas.